Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar una vez más, un día miércoles, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Es importante pues seguir conociendo de Él, aprendiendo más de Él, sabiendo de que nuestras vidas dependen únicamente de Él. Y como este día es de doctrina básica, recuerde que cualquier tema de doctrina básica es para hacernos mejores discípulos. Y estamos viendo, ¿verdad? Auténticos discípulos. Y sabemos de que eh, el sermón de las bienaventuranzas es una confrontación para nuestras vidas, ¿sí? Porque eh, ese es el deseo del Señor, por eso lo dejó, para que usted y yo seamos auténticos discípulos. Así que si en algunas cosas no hemos llegado, no significa que no podemos hacerlas, sino que estamos en ese proceso. Entonces, no se desanime, no se sienta triste, porque muchas veces examinamos, ¿verdad? Decimos, Señor, ¿cuánto nos hace falta? Y sí, en efecto, nos hace falta mucho, pero también este es un medio, la enseñanza de su palabra, el que sea revelada en nuestras vidas, es un medio para ir conociendo más. Así que quiero invitarle, por favor, a que me acompañe al libro de Mateo 5, versículo 9. Mateo 5, 9. Dice la palabra del Señor, Mateo 5, 9. Estoy viendo nada más, monitoreando que todo esté saliendo bien. Amén. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Repito una vez más, Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de aprender de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento y que, Señor, cuando tu palabra confronte nuestras vidas, no tengamos tristeza ni desolución, sino que al contrario, Padre, esto nos dé fuerza, esto nos ayude a ser mejores para ti. Atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir con el desarrollo de tu enseñanza. Amén y amén. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador o quiénes son los pacificadores? Es lograr unión entre personas, es hacer paz entre los hombres y Dios. También es resolver disputas y quitar divisiones. Es decir, no ser parte de ir a encender, porque muchas veces, fíjese que uno de los problemas que podemos encontrarnos en la vida es que nosotros podamos tomar bando. Y eso de tomar bando es, y quiero por favor que me vaya a entender, muchas veces a usted le toca estar en medio y usted escucha a las dos partes porque el pacificador escucha a las dos partes. El que solo escucha uno y condena o juzga o omite un juicio no es un pacificador, porque solo escuchó una. No sé si espero darme a entender. El pacificador tiene que escuchar a las dos partes. Y cuando dice resolver disputas o quitar divisiones y quitar divisiones, es porque tiene que ver, muchas veces uno de los dos tiene la razón, o muchas veces es un 50-50.
Algunos tienen razón en una cosa y la otra parte tiene razón en otra. Es llegar a tener ese consenso. Entonces los pacificadores también pueden y deben reconciliar a las personas que están peleadas y eliminar la contienda, porque el pacificador, oiga, es reconciliar personas peleadas, reconciliar. Muchas veces uno en alguna situación lo que ha hecho es como, va, está bien, pide perdón, ¿verdad? Disculpen, pero no hubo un reconcilio, no hubo de nuevo comunicación, etcétera. Lo que había se perdió. Y muchas veces también no se elimina la contienda porque ante los demás ya no lo tocamos, pero eliminar también la contienda es en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, también los pacificadores deben de silenciar a las lenguas y construir buenas relaciones. Mire, qué difícil es estar con personas que son murmuradores. Y es silenciar a esta lengua. Fíjese que no habla de eliminarlos. No habla, como en el caso de la iglesia, sacar a alguien de la iglesia, echarlo, eliminarlo. No, es buscar el punto de, mire, usted está haciendo algo, etcétera. Y todo es por medio de la guianza del Señor. Entonces, vamos a ver el primer punto. Vamos a ver 5 puntos centrales o principales. Y el primero es, ¿quién es el pacificador? Porque Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, el pacificador, como literal A de este primer punto, es la persona que procura hacer paz con Dios. Para eso vamos a leer 2 citas, Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pacificador es aquel que procura hacer paz con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es aquel que lucha por no tener alguna ofensa o agravio delante del Señor. Justificados pues por la fe. Es decir, si uno se equivoca, pedir perdón, buscar la gracia del Señor. No puedo ser un pacificador si tengo pecado en mi vida, si soy señalado, si no doy buen fruto. Amén. Mire, el pacificador es la persona que procura hacer paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Efesios 2, 14 al 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Entonces aquí estamos viendo la obra del Señor, porque Él es nuestra paz. Entonces, ¿quién es un pacificador? Es aquel que puede o conquista la lucha interior en su vida. Hermanos, yo creo que todos tenemos una lucha interior. Y muchas veces a eso le podemos añadir todas estas situaciones que se pueden levantar o que se presentan en nuestras vidas. Pero todos tenemos una lucha interior, todos. Y entonces, el pacificador maneja la presión interior. Y usted podría decir, hermano, pero ¿cómo es que podemos llegar a todo esto? Bueno, hermano, este es el séptimo punto que estamos viendo porque primero vimos los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón puro. Amén. Los de corazón
puro. Y ahora toca los pacificadores. Entonces, si volvemos a Mateo 5:9, pero estamos viendo aquí, ¿verdad? Las cosas o los requisitos o las bienaventuranzas que habla este Mateo para llegar a de ser pacificador. Mire, el Señor no iba a pedir de las cosas más complicadas que hay como primer paso. Por eso el primero que el Señor dice es los pobres de espíritu. Ya vimos que es pobres de espíritu, es una dependencia total. Entonces hay un proceso en el auténtico discípulo o en el discípulo. Entonces para llegar a este punto, ya pasamos por lo demás. Entonces vamos avanzando. Entonces toma la lucha que hay en su corazón entre el bien y el mal y procura que el bien conquiste al mal. La lucha interna que hay. ¿Por qué? Porque no puede haber un 50-50 entre el espíritu y el alma, sino que tiene que haber un gobierno del espíritu en el alma. ¿Por qué razón? Porque si es el alma la que gobierna, entonces difícilmente vamos a ser pacificadores. También la persona en toda oportunidad procura hacer la paz en el interior de otros. Si usted es una de las personas que siempre desea que cuando hay un conflicto los dos se calmen, pero además de eso, buscar una solución, tratar de equilibrar las cosas, a eso se le llama un pacificador, aquel que está externamente y puede ver ambos. Y puede ver, y se nota muchas veces, si usted es un pacificador, el Señor por medio de su espíritu le va a dar el discernimiento de qué hay que hacer. También le va a dar el discernimiento de ver quién tiene la razón. Y si tal vez usted dice, no hermano, pero déjeme decirle algo, el Espíritu no nos deja solo. Entonces, lo más seguro es que le va a mostrar, amén, le va a mostrar quién. Porque para eso sirve, ¿verdad? Su palabra y su Espíritu en nosotros. Entonces, busca y conduce a otros a hacer paz con Dios. También los pacificadores son aquellos que le muestran el mensaje de salvación a los no creyentes. Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hubo alguien, hermanos, hubo un pacificador que el Señor levantó para que usted y yo lo conociéramos a Él. Pero no solo que lo conociéramos, sino que tuviéramos paz para con Dios. Porque nuestro pecado no nos permitía tener paz, nos hacía enemigos de Dios. Amén. Entonces, y también el discípulo hace discípulos. Entonces le ayuda a conquistar esa lucha interior, a controlar la presión interior de su alma, que quiere sobresalir, que quiere hacer su voluntad. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Oiga, así que sigamos lo que contribuye. El pacificador continúa lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Porque al exponer la palabra del Señor y al ayudarle a mi hermano a que haya un crecimiento en él, yo también estoy siendo alimentado. Y literal sé dentro de quién es el pacificador, es la persona que en toda ocasión procura hacer la paz entre otros. En toda ocasión procura hacer la paz entre otros. ¿Qué hace? Bueno, se esfuerza por resolver problemas, lo como decíamos al principio, ¿verdad? Que en los pacificadores, eliminar divisiones. Mire, hermanos,
No solo es en lo secular, no solo es en nuestras familias, pero es muy triste que en las iglesias, y hablo en general, amén, no estoy hablando, no estoy hablando de alguna en específico, no, yo creo que debemos de empezar en nuestra casa, ¿verdad? Pero hablo en general. Fíjese que ¿cuántos de nosotros vemos que hay división y lo dejamos así? En algunos casos, porque en algunos han intentado resolver y vemos que el problema de las personas, ¿verdad? Ahora, qué vergüenza si nosotros somos parte de esa problemática y somos hijos de Dios. Y muchas veces caemos en eso siendo no solo asistentes de una iglesia que asistimos, sino servidores. Entonces, el pacificador busca reconciliar diferencias. Fíjese que es bien triste cuando alguien externo, alguien que está afuera, tal vez yo estoy peleando con mi hermano, yo tengo un problema, el externo ve y dice, qué inmaduros. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos reconciliado diferencias con otros por cosas insignificantes? Y ahí nos damos cuenta de que nos falta mucho. Probablemente deberíamos de regresar al primer paso, pobre de espíritu. Mm, Gobierna mi alma. Y que gobierne el alma es todo lo opuesto a ser pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu entiende que depende exclusivamente de Dios. El alma no. El alma se cree autosuficiente. Quitar peleas. Qué increíble, ¿verdad? El daño que ha hecho en el mundo las peleas. Muchas veces solo el hablar. Silenciar a las lenguas. Hay gente que todo el tiempo está inconforme con todas las cosas y anda hablando. Y muchas veces nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de que no somos pacificadores? ¿Cómo nos damos cuenta de que no somos pacificadores? Porque vamos a volar cabeza y muchas veces no tenemos misericordia con otras personas, sino que vemos lo que está haciendo y vamos a volarle la cabeza. Y resulta algo que creyendo nosotros que tenemos la autoridad para ir a volarle la cabeza a alguien, ahora la otra persona se vuelve muchas veces enemiga nuestra o empieza una nueva pelea, una nueva disputa. La palabra, la Biblia dice que la palabra blanda aplaca la ira. Y ahora imagínense tener, bueno, aún la palabra dice que aún cuando calla el necio es contado como sabio. Ahora, no estoy hablando de callar, no. Está viendo de cómo hay que hacer las cosas. La palabra blanda. Muchas veces no es en el momento que hay que decir. Muchas veces queremos interrumpir o queremos ayudar en ese momento. No, tranquilizar y hablar. Y debemos de construir buenas relaciones. Esto fue lo primero que hablamos. Filipenses 2.3. Filipenses 2.3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Quiere decir que el pacificador debe estar libre de vanagloria. No puede salir, mírenme a mí, yo soy un pacificador, yo arreglo problemas. No, porque el que tiene vanagloria puede hacer el problema más grande. Antes bien, con humildad, sintiendo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y fíjese que me llama la atención cuando dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjese que hace muchos años en la iglesia se dio un caso muy difícil, muy duro, muy duro. Y habían dos familias que en cierta manera se habían dividido, se habían enemistado. Pero aquí déjeme explicar esto para ahondar. Las personas que habían producido el problema ya no estaban en la iglesia. Es decir, estas personas
las personas de las cuales surgió el problema entre ellos y que se dijeron de todo y se ofendieron y todo lo demás, aclaro, cuestión que no pasó en la iglesia. No, es que no pasó en la iglesia, esto pasó afuera de la iglesia. No sé en qué momento, en situación me di cuenta, yo ahorita lo voy a explicar. Entonces, se dan los problemas entre estas dos personas, está uno de una familia y otro de otra familia. Y al final, por lo que había sucedido, decidieron ambos por separado no volver a la iglesia. Tal vez por pena, por enojo y no sé qué. Pero la familia de ambas personas se quedaron en la iglesia y siguieron. Y entonces yo estaba presente en una reunión, Leo fue hace muchos años, con un poco de inmadurez y vino una persona. Y entonces quiso resolver las cosas por sus propios medios, así como que yo arreglo las cosas. Y qué feo, qué cuestión más tensa, porque esto es todo lo contrario. La persona, literal C de este primer punto, es la persona en toda ocasión procura hacer la paz entre otros. Se esfuerza por resolver disputas y eliminar divisiones, reconciliar diferencias y quitar peleas, silenciar a las lenguas y construir buenas relaciones. Y fue todo lo contrario. Las personas por cada una de las familias, con mucho respeto, estaban en la iglesia, empezaron a decir, no, pero es que no sé qué. Y la otra persona que quiso arreglar eso, no lo logró. ¿Por qué razón? Aquí hay algo muy importante. Eso me demuestra que esta persona no era pacificadora. ¿Sabe por qué? Porque esa dificultad o ese impasse que había entre esas dos familias no le correspondía en ese momento, estando en la iglesia, no le correspondía. No le correspondía, le correspondía a la autoridad, al pastor, porque lo único que estaba haciendo es creando un problema más. Pero déjeme decirle, ¿por qué no pudo resolver? Porque no era pacificador esta persona. Porque por vanagloria, dice, oiga, Filipenses 2:3, no hagáis nada por contienda, ¿ok? No lo estaba haciendo por contienda. Probablemente con vanagloria o con orgullo, con decir yo puedo, porque dice Filipenses 2:3, antes bien con humildad. Y oiga lo que dice la otra parte, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si yo me pongo en medio de una situación en la cual yo me siento el juez, porque eso es, un pacificador no ha venido a ser juez. Un pacificador no tiene que estar pensando en que voy a... No, un pacificador es arreglar las cosas, atraer paz, atraer tranquilidad. Y entonces es un rol muy diferente de una cosa ser pacificador a otra que ser juez. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Segundo punto. El pacificador es la persona que ha hecho paz con Dios. Así como leímos allá Romanos 5:1, ¿verdad? Y conoce la paz de Dios. Bueno, leíamos justificados pues por la fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Y fíjese, dice 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Mire, y 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, es decir, que tiene esa experiencia. Entonces, el pacificador es la persona que ha hecho paz con Dios y conoce la paz de Dios. Juan 14:27. 2 Timoteo 14, 2 Timoteo 2:14 y 24 que acabo de leer era del punto anterior, del C del primer punto. Ahorita estamos en el 2.
Juan 14, 27. Yo espero de que no lo haya confundido, perdone. Juan 14, 27. Estamos en el segundo punto, que es el pacificador, es la persona que ha hecho paz con Dios. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y conoce la paz de Dios. Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo. Mi paz os doy. Entonces la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, yo no puedo actuar como un pacificador si no conozco la paz de Dios. ¿Cómo va a resolver usted un problema, una situación difícil, si usted tiene problemas con alguien más, si no se habla con alguien más? Tercer punto, los pacificadores aman la paz, pero no son pasivos ante los problemas. Repito, tercer punto, los pacificadores aman la paz, pero no son pasivos ante los problemas. Entonces, hay unos que dicen amar la paz, pero se apartan de todo problema. Como le digo, este caso que pasó, cuando me acuerdo que fue un momento muy incómodo, yo estaba en medio, yo estaba viendo todo y no sabía. En ese momento yo no sabía qué había pasado, qué había sucedido. Y dejaron un problema mayor porque esto ya se hizo más visible y muchos se dieron cuenta y ahora ahora tenía que salir el pastor a resolver esto. Entonces, supuestamente eran pacificadores, pero cuando se vieron que habían de esto, se apartaron, ya no metieron las manos. Entonces, ¿será que llegaron a incendiar más? ¿Será que llegaron a esto? Porque otra característica de estas personas es que ignoran y huyen de los problemas, de situaciones amenazantes. Con frecuencia evaden los conflictos. Es que mire, no estamos hablando de evadir los conflictos con el sentido, no, es de resolver, que busca por todas maneras. Usted dice, hermano, no puedo cómo resolver el problema entre dos personas. Ore. Ese es un pacificador. Ore. Demuestre amor. Demuestre tolerancia. Demuestre empatía. Demuestre misericordia. Y también el tipo de estas personas no hace ningún intento por hacer la paz entre otros. Porque muchas veces queremos ser jueces y pacificadores, perdón, y nos volvemos jueces, pero nos volvemos jueces parciales, a favor de un lado, no imparciales. Pero es que se nos quede esto. Si el Señor, si usted y yo no somos jueces, entonces no nos metamos a juzgar. No nos metamos a juzgar. El Señor nos llama a ser pacificadores, no jueces, y muchas veces nosotros damos nuestra opinión, lo que pensamos. Y corremos el riesgo, ¿verdad?, de darle la balanza más a un otro. Entonces, en este caso, el pacificador, ahora no estoy hablando de esta persona que evade, que incendia y que cuando ve que las cosas se pusieron peor, se van. No, el pacificador, de quien habla Cristo, encara el problema sin importar cuál peligroso sea y se esfuerza por lograr una verdadera paz sin importar la lucha. Amén. Miren, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de lo peligroso que es dejar muchas veces las cosas así, sin buscar. ¿Cuánta gente se ha ido al mundo? ¿Cuánta gente ha dejado los caminos del Señor? ¿Cuánta gente ha dejado de servir? Porque tuvieron un problema y algo. Y es bien difícil cuando uno trata o quiere conciliar a estas personas de que, no. Qué difícil es. ¿Y cuántos hemos dicho en la primera de cambio? Bueno, ni modo, pues no se pudo, yo hice el intento.
Y aquí algo muy importante, se esfuerza por lograr una verdadera paz, sin importar el tiempo, la paciencia, el amor, la misericordia. Cuarto punto, ¿por qué? Porque el mundo tiene perturbadores. Amén. El mundo tiene perturbadores. Y con eso nos vamos a encontrar mucho, hermanos. Hay gente que ha llegado a las iglesias a hacer mucho daño. Mucho daño. A eso llegan. La palabra dice que muchos son lobos vestidos de oveja, ¿verdad? O en algunos casos, como el pastor dice, cerdos lavados. No son cristianos, nunca han creído. Y, óigame, no me malentiendan, no me estoy volviendo, no estoy juzgando por el hecho de señalar y ser duro. No, 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 no. Sino porque uno tiene que darse cuenta de la grey que el Señor le ha dado. Y también nos llama a que seamos astutos. Hermanos, usted dejaría entrar a cualquier persona a su casa, ¿verdad que no? La palabra es bien clara, por su fruto los conoceréis. El Señor a todos nos manda a que estemos astutos, que velemos, que veamos. No, es que mire, es que él tiene... No, no, hay que tener mucho cuidado. Es que una persona nueva, entonces hay que conducir a la persona. Pero ¿cuántas personas llegan a hablar o a decir, a meterse en cuestiones y mire y esto y mire aquello? Gente que tal vez está acostumbrada a que allá en el mundo pueden decir y hablar todo lo que quieran sin importar y de una forma despectiva. No, 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 no. En toda organización hay perturbadores. En toda organización, inclusive en la iglesia. ¿O acaso usted dejaría que alguien llegue a juzgar y a señalar lo que usted hace en su casa? Si usted es padre, cómo actúa, y si es madre, cómo actúa, y todo lo demás. Si usted es padre o madre, le gustaría que alguien llegara y que le dijera a uno de sus hijos o de sus hijas y decirle, mira, tu papá es bien duro, o tu mamá es bien enojada, tus papás son bien anticuados, ¿verdad que no le gustaría? ¿Qué haría usted si usted tiene esta situación en su casa? Yo creo que usted lo primero que haría es decirle a uno de sus hijos o a alguien, mira, no quiero que venga, no quiero que te acerques. Yo ahora entiendo, en el momento no lo entendía, pero en mi adolescencia no entendía por qué mi padre me restringió de muchas amistades. Y era bien claro, mira, no te quiero ver cerca con fulano. Y bueno, me decía, no te quiero ver cerca con fulano significa que tenía que casi que alejarme, no tener comunicación. Y ahora entiendo que por mi inmadurez no miraba cosas. Pero también nosotros debemos de tener, y se adquiere, hermanos, cuando vamos rindiendo nuestra alma y el Espíritu el que va dominando nos da discernimiento. Donde quiera, donde quiera está el perturbador. Donde quiera que esté el perturbador hay críticas, quejas, murmuraciones. Ah, entonces, déjeme ponerlo de esta manera. O somos pacificadores, estamos en proceso, o cuántos de nosotros muchas veces hemos sido el perturbador. ¿Cuántos de nosotros criticamos, nos quejamos, murmuramos por un montón de cosas? ¿Y qué lleva esto? Hermanos, ¿por qué la iglesia cristiana está tan dividida? ¿Verdad que Satanás hace un trabajo espectacular? Hermanos, qué increíble lo dividido que estamos. Hacen una división en el cuerpo de Cristo. Una división que a veces es menor y en otras cosas es mayor.
muchas veces son insípidas, es decir, leves, y hay otras veces que las divisiones son totalmente amargas, duras. El pacificador no soporta al perturbador. Hay un conflicto. ¿Por qué? Porque el pacificador tiene una misión, es llevar paz. El perturbador tiene una misión, crear conflicto. ¿Cuántos de nosotros se nos ha dicho algo tal vez en nuestra casa? Y en vez de entender o respetar la decisión de alguno de nuestros padres o de alguien en el trabajo, ¿cuántos de nosotros en la iglesia nos creemos que somos pacificadores, pero cuántos en el trabajo muchas veces actuamos como, no digo que sea o que seamos, actuamos como perturbadores? ¿Por qué? Porque nos quejamos, porque criticamos, porque murmuramos. El pacificador se dispone a resolver el asunto, el perturbador a incrementarlo. El pacificador busca solucionar un problema, el perturbador busca salirse con la suya. El pacificador a controlar las diferencias, El perturbador a maximizarlas. El pacificador a reconciliar las partes. El perturbador a alargarlo o hacer más difícil la situación. Entonces, el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados, oiga, hijos de Dios. Se oye duro, ¿verdad? Pero entonces un perturbador no es hijo de Dios. Es criatura de Dios o creación de Dios, pero eso no significa que sean hijos de Dios. Hay que tener cuidado. Entonces, cuando yo deseo, anhelo ser un pacificador y voy comprendiendo todo esto, esta enseñanza nos ayuda a ir viendo, este es un perturbador. Y a tenerlo cuidado. ¿Sí? Como cuando le decíamos así, ¿verdad? Si usted ya pasa de los 30 años o más, usted me va a entender, ¿va? Estoy observando. Velad, 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 dice la palabra. Amén. Y punto número 5. El Evangelio de Cristo tiene que ser esparcido con medios pacíficos, no por fuerza. Amén. El Evangelio de Cristo tiene que ser esparcido con medios pacíficos, no por fuerza. Amén. Entonces, existen muchos tipos de fuerza. Existe una fuerza verbal por medio de un elevado volumen, una conversación dominante, táctica inapropiada, amenazas, sobornos y abuso. ¿Sí? Pero existe la fuerza física mediante expresiones faciales, movimientos corporales, y esto trae una presencia abayazadora y ataques. Oiga, el Evangelio de Cristo, el quinto punto, y con esto terminamos, tiene que ser esparcido con medios pacíficos, no por fuerzas. Lo que estoy diciendo aquí es que existe una fuerza verbal y existe una fuerza física mediante expresiones faciales, movimientos corporales o ataques. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántos actuamos o cuántos levantamos la voz y gritamos creyendo que esa es la manera de intimidar, de controlar? Y eso es intimidación. ¿Cuántos con nuestra voz amenazamos, sobornamos y aún hasta abusamos? Mire, qué tremendo, ¿verdad? Pero también existe la fuerza física mediante expresiones faciales. Cuando estamos viendo algo de alguien que nos agrada, mire, usted no dijo nada, no gritó,
no pataleó, no hizo nada, pero con solo la mirada, usted no es un pacificador. Hermanos, es normal y es aceptable de que alguien llegue a la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, y también se dan en otros lugares, pero, o cuando usted llega a la oficina, usted se siente bien que alguien le hiciera una mala cara entrando. Ese es un ataque a la fuerza física mediante expresiones corporales o movimientos corporales, ¿verdad? Decirle a alguien, levantar la mano, hacer una señal, una cosa. El pacificador no hace eso. Entonces, nuestra labor es que los hombres hagan la paz con Dios, lograr unión entre los hombres. Y hombre estoy hablando en creación. Hombre y mujer, que son los únicos sexos que existen, solo son dos. Nuestra labor es que los hombres, ahí va incluida la mujer, porque estamos hablando de hombre como creación humana. Si no dijéramos, nuestra labor es que tanto los varones como las hembras, o los varones como las mujeres, pero ahí vamos, hagan la paz con Dios. Esa es su labor y la mía. Lograr una unión entre los hombres, resolver disputas, quitar divisiones, reconciliar a las personas peleadas, etc. ¿Y esto cómo se hace? ¿Por medio de quién? Primero, con el Espíritu Santo, con su palabra, con su guianza y con su sabiduría. Y entonces Mateo 5:9 dice, y hoy entendemos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, porque no hay otra manera. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Señor, que quede en nuestros corazones y que podamos seguir avanzando. En el nombre de Jesús. Amén y amén.